Una verdadera cacería de escritores clientes por cuenta de las casas editoriales que han visto disminuidos sus ingresos las ha puesto en franca competencia con las plataformas digitales. No solo el avance del ebook afecta a las empresas que se dedican a imprimir y empastar libros, sino la facilidad que ofrecen estas plataformas de autopublicación frente a las casas editoriales para millones de escritores, el hecho de no tener que atravesar sus filtros para ser tenidos en cuenta para publicar sus libros. Otra pata que le sale al gato son las plataformas como Amazon, que ofrecen sin mayores obstáculos la posibilidad que puede escoger el consumidor entre el libro impreso y el libro electrónico. Finalmente, esto, si bien no ha marginado a las grandes casas editoriales, sí han visto una notable fuga de escritores hacia las plataformas. La pregunta es, ¿puede un escritor vivir de sus obras literarias frente a la cada vez más creciente oferta de libros en el mercado digital? Soy Álvaro de Jesús. No cambie de canal. Los detalles a continuación en Punto de Mira. Pero muy buenas tardes, buen lunes, buen martes, buen miércoles, buen fin de semana. Sean todos ustedes bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos una vez más a este miércoles, en donde estamos aquí para traerle luz a sus vidas. Ya dijo. Si usted va caminando por la calle, siente que alguien lo vigila, que alguien está detrás de sus pasos, está pagando la factura de su servicio eléctrico, de pronto está de viaje en otra ciudad mirando que la vía no esté trancada por indígenas o representantes de las minorías culturales, o sencillamente fue a cortarse el pelo y siente que alguien lo vigila, que alguien está detrás suyo, siente unos ojos, un punto sobre su cuello, sobre su nuca. Usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos todos sean a este punto de mira de hoy, miércoles, tercera entrega. Seguimos hablando de este apasionante tema de la literatura, de la palabra que construye sociedades, que antes derrumbaba gobiernos, ya no. Ahora la manipulan para hacer que esos gobiernos se sostengan todavía vigentes y beligerantes sobre todo. Pero sigue siendo una herramienta importantísima del crecimiento de la raza humana como sociedad. A pesar de que haya sido abandonada, manipulada, o sojuzgada o puesta en su mínima expresión hoy en día a través de los diferentes medios tecnológicos, sirviéndole más que nada a pensamientos, a ideas ilógicas, abandonando la razón y el sentido común por completo, sigue siendo la literatura, siguen siendo los libros fuente de sabiduría y sobre todo fuente de progreso. Y por eso en esta tercera emisión continuamos hablando de los libros, la educación y la política, y para eso pues le doy la bienvenida a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, valiente como siempre a pesar de todas las circunstancias o cosas que viva. Él está aquí frente al micrófono, frente a la cámara. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, Nacho, como decía un amigo mío, mejor imposible. Sí, hemos estado este es la tercera entrega de este conversatorio con José Luis Giraldo, pedagogo, promotor de lectura. Bueno, ahora se nos vuelve a representar para los que están conectándose y los que no han escuchado los otros programas, que puedan saber con quién están hablando. Sí, el tema miércoles pasado quedamos en que definitivamente el libro impreso no se va a acabar así de fácil. Además, porque constituyen un acervo, un registro histórico que no es digital, que es susceptible de ser quemado, sí, pero o de ser destruido, ¿no? Digamos, en el caso de una inundación o un terremoto, cualquier cosa así, pero no es susceptible de que haya un apagón general, una reseteada de todo lo virtual en el mundo, que eso puede suceder. El libro siempre estará ahí.
Siempre habrá alguien que quede con un libro, siempre encontrarán un libro en algún lugar, aunque sea el más remoto, o los arqueólogos dentro de 200, 500 años adelante. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, como para ser apocalípticos, ¿no? Sí. Hay que ser apocalíptico. Sí. En estos tiempos hay que ser apocalíptico. Exacto, pero todo puede suceder, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, el libro tiene esa fortaleza. La fortaleza de ser perenne, de permanecer, de ser romántico, de ser muchas cosas. Entonces, démosle el paso a José Luis para que prenda motores el día de hoy. A ver, José. José Luis, bueno, que muy está buenas tardes. En el fragor, en el calor, en la salsa, dirían. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Desde la sucursal del cielo le llaman a la ciudad de Cali. El infierno podría ser también. También puede ser. Yo prefiero la sucursal de la salsa. Ya por ahí eso es otro cuento. ¿Salsa qué? Bueno, mostaza, mayonesa, inglesa. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Álvaro, Ignacio, nuevamente Nacho, por esta invitación. La última vez, hombre. Que Nacho, no Ignacio. Bueno, Nacho, ¿verdad? Es que esta vez sí, ya no tengo rabia con Ignacio. Es que Nacho está en esos días, entonces. Sí, está en los días, entonces. Sí. Bueno, dejémoslo. Llevo años así, ya llevo años. Bueno, muchas gracias, muchachos, por esta invitación nuevamente a este conversatorio. Uno observa y afortunadamente ve cómo va transcurriendo el tiempo y siempre lo que he dicho es que hay tela sobre este tema, toda la tela que cortar, y podríamos tirarnos muchos programas, muchos días hablando de este tema que es apasionante primero que todo, pero también es un punto neurálgico en la sociedad. Por eso la importancia de saber entender qué es un libro en físico, la importancia del libro en físico, la importancia del libro en digital, la importancia del lector, la importancia de las políticas y de las políticas públicas, sobre todo de lectura, escritura y oralidad, y cómo todo esto permea precisamente un proceso muy importante y fundamental, el cual me apasiona y me toca a mí de corazón, que son las bibliotecas públicas. José Luis Giraldo Navarrete, pedagogo, líder innovador iberoamericano INEL y de la Fundación Bill y Melinda Gates, promotor de lectura hasta que Dios se acuerde de uno. Esa es la idea, y el entender la importancia de la promoción de la lectura en el rol social es lo que nos convoca y lo que nos motiva a seguir en todos estos procesos. Sí, de eso se trata. Bueno, hoy tendremos que continuar con lo que íbamos más o menos con el hilo del programa anterior, pero me gustaría como que abordáramos el tema, ya que tenemos también, contamos entre nosotros un editor. ¿Cuál podría ser, digamos, iniciemos por acá, la reestructuración de las editoriales en el mundo, todas? Porque José Luis decía en el programa pasado una cosa interesante cuando decía que hay libros que se leen y que uno dice, bueno, ¿y cómo fue que le publicaron esto a fulano? Y que más o menos debería ser un poquito más selectivas las editoriales. Puede que sí, puede que no. Porque a mí me parece que han exagerado a través de los tiempos cuando estaban mandando la parada, o sea, cuando no podía haber la más mínima posibilidad de la autopublicación, ni todo esto digamos, de salir a las plataformas donde se pueden comercializar los libros en físico y en Kindle, en ebook. Prácticamente había que llegar de rodillas a una editorial para que le considerara uno el libro, porque si no era uno de apellido Pepito o Pepita o recomendado o de la afiliación política del dueño de la editorial, no le iba a gustar. Muy difícil, yo lo digo por experiencia, porque me tardé más o menos casi 10 años en poder comenzar a publicar mis libros, por esa misma razón, costos y demás, porque hay algunas editoriales que asumen los costos del libro porque les parece que es una fantasía y que les va a dejar unos réditos económicos. Yo no estoy en contra de los réditos económicos, desde luego tienen que vivir de algo, pero hay otras que cobran al escritor la edición de los libros, y bueno, y después viene todo el proceso de la comercialización. Entonces hablemos de esta parte de las editoriales, toquemos ese tema, las editoriales,
Y luego tocamos el tema de la comercialización de los libros. ¿Es posible que un escritor pueda vivir de sus letras? Esa será la pregunta después de que avancemos en este tema. Continúen. Bueno, son 3 tópicos, ¿no? Entonces, básicamente son 2, pero... ¿Son 2? Bueno, entonces... Sí, o sea, es... Se lo respondo el futuro así. de las editoriales... Te escucho. El futuro de las editoriales, no, sí son 3. El futuro de las editoriales, el proceso de publicación y las dificultades para el escritor. Vivir de escribir. Vivir de escribir, vivir de las letras. Bueno, entonces son 3 aspectos, se lo respondo así sencillo. Jodido, mediocre y no. Bueno, pero entonces... Bien positivo, Nacho, bien positivo. Terminemos el programa, ya. No, yo creo que el proceso editorial está revaluado hoy en día desde muchos aspectos, principalmente porque la importancia del libro como un instrumento de conocimiento y de entretenimiento, conociencia, ¿no? Como una ventana al mundo, pues cambió especialmente desde la invención del internet y especialmente desde el acceso que tiene la gente a internet, ¿no? Hoy me decía una persona que, por cierto, quiere tener un conversatorio contigo, Álvaro, sobre Julio Verne, le parecería muy interesante. Me decía que precisamente a través de la lectura de las obras de Julio Verne conoció el mundo antes de que lo conociera físicamente, ¿no? Entonces, que ese era como su internet. Y en efecto, el libro cumplía esas funciones, ¿no? El libro cumplía la función de trasladar el conocimiento. Uno al fin y al cabo investigaba en libros, investigaba en las bibliotecas y se entretenía con los libros. Y era un proceso casi que mágico, ¿no? Acceder, para los que nos gustaba la lectura, acceder a ese nuevo universo. Entonces, de ese paradigma se desprendió una casi subcultura en donde había un grupo selecto, una élite, que escogía quién merecía o no salir en esa publicación, y esa élite estaba conformada por los consejos de grandes editoriales, Planeta, etcétera, 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 a las cuales todos los aspirantes a escritores acudían como en un embudo, generalmente para ser mancillados, desechados, porque no cumplían los estándares comerciales para poder publicar la obra, en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿quién decidía lo que se publicaba o no? Pues esos consejos editoriales de esas editoriales. A raíz de la creación de las redes sociales, y comencemos por el Facebook, pues hubo una ventana, después de Twitter, que ahora es X, hubo una ventana para que la gente se expresara y contara lo que quisiera contar y dijera lo que quisiera decir. Con algunos reglamentos, cada día hay menos reglas, cada día hay menos estilo, cada día hay menos profundidad, y lo que suele triunfar es lo soez, lo irreverente y lo vulgar. Entonces, de todas maneras, en ese punto, pues la gente comenzó a escribir y se comenzó a validar de otra manera su opinión. De hecho, a tal punto que hoy en día pareciera que la opinión de todo el mundo importa, y no es así. Hay personas que sinceramente y sencillamente no deberían opinar, porque su opinión no importa, es vacía, ¿no? Pero bueno, las redes sociales le permiten esta libertad al ser humano. De ahí se construye un nuevo universo, en donde este poder que tenía el libro, o este poder que tenían las editoriales, pierde vigencia, y entonces comienza una nueva generación de la autopublicación. Y la autopublicación lo que hace es que cualquier persona que tenga suficiente cantidad de dinero en el bolsillo puede acceder a que le paga una imprenta o le paga a un semiproceso editorial y publica su libro, y con eso está realizado sin que haya ningún tipo de mecanismo, seguimiento o estructura o proceso que haga de ese primer escrito una refinación para que finalmente se produzca una obra literaria, sea en el contexto de la obra dramática, o sea en el contexto de la obra de investigación, o en el contexto del ensayo, o en el contexto de la crónica o la poesía. Tiene que haber un proceso, ¿no? Tiene que haber un proceso en donde se eliminan las impurezas y se genera a través de un estilo, porque al fin y al cabo es un arte, ¿no? Sin que eso haga que el escritor venda su alma, ¿no? Entonces se genera toda esta avalancha de un montón de autopublicaciones, pero sigue todavía triunfando quien tiene talento, quien tiene profundidad en la obra, y esas son de todas maneras
las obras que se ven hoy en día en las librerías y que generalmente sufren el proceso de que el libro es como un adoquín más de toda una estrategia de comunicación, generalmente por la que pasa el hecho de tener una serie en televisión o una película. Entonces ya no es simplemente el libro como tal, sino tiene que estar adobado de toda esta estrategia de comunicación y tiene que tener todos estos subproductos de la palabra. Finalmente, todo es producto de la palabra, ¿no? Aquí quien vence siempre es la palabra, sea en libro, sea en guión, como sea, sigue venciendo la palabra. La palabra sigue siendo importante. Eso es lo que pasa con las editoriales y eso es lo que pasa con los procesos editoriales. Que a raíz de eso pues hay una serie de proceso mercenario en donde cualquiera publica por el dinero que tenga y sin importar la profundidad. Y hay editoriales que se dedican a la autopublicación y hacen un somero barrido ortográfico, sintáctico, sin ir a la profundidad del contexto, sin ir a la profundidad del estilo, y sacan así el libro y la persona es feliz y se lo regala a sus familiares y todo el mundo es feliz porque escribió el libro. Cosa que no es que le estemos quitando mérito a eso, ¿no? De todas maneras, eso en sí es un mérito. Ahora, ya calificar la obra literaria, pues es otro tema. Y no se puede vivir de escribir, a menos que se tenga un hitsazo o un éxito, J.K. Rowling, el de Game of Thrones, ese tipo de proceso que te lleva a tener ese brillo. No se puede vivir de escribir. Hay trabajos mercenarios como los guionistas de cine y televisión, hay trabajos mercenarios como los redactores de blogs, hay trabajos mercenarios que carecen hoy en día de cualquier tipo de ética, como los periodistas que en aras de la rapidez con que deben surtir la información y seguir las noticias, pues ya no investigan, ya publican cualquier cosa, copian y pega. Ese es el escritor de hoy en día, ¿no? Hay muy pocas personas que tienen otro proceso de escribir para poder vivir de ello, ¿no? Estoy hablando del que lucha para vivir de ello, ¿no? Es que tiene que estar en esa vorágine, porque si no come. Si yo soy redactor de blogs y no soy capaz de sacar 7 blogs en el día, pues habrá otro que sí. ¿Ya? Si yo me pongo muy puritano y muy profundo y me pongo a buscar la verdad y a tratar de justificar las cosas y a preguntarme esto de qué fuente, quién confirmó esto, Miami te lo confirmó, como dice la canción de reggaetón, o cómo es esto, ¿no? ¿Quién confirmó esta fuente? Si me pongo así, pues en menos de lo que canta un gallo estoy por fuera, y hay otro que es capaz de hacer 9, 10 blogs sin ningún tipo de proceso ético, ¿no? Eso en cuanto se refiere como a ese trabajo, pues lo decía García Márquez, ¿no? Que el periodista era el mercenario escritor, ¿no? La función mercenaria del escritor. Bueno, eso es lo que humildemente desde aquí, desde mi cueva llena de pictogramas y yo con estas pieles macho retrógrado, puede decirles. Bueno, entonces, espérate un momentico, José. ¿Desde qué enfoque podría José Luis como pedagogo? Porque es que lo interesante es que son 3 posturas distintas aquí. Como pedagogo, ¿cómo ves tú ese proceso de las editoriales, de los escritores, de cómo está llegando a la gente el material escrito, y qué es para ustedes como pedagogos, cómo vienen ustedes a encajar, a meterse en ese mundo de la inteligencia artificial? Porque ahora están promocionando en las redes sociales por muy poco dinero y le enseñamos a manejar la inteligencia artificial y escriba usted su libro. O sea, ¿quién lo escribe? ¿La persona? ¿La inteligencia artificial? Ah, claro, ¿qué va a pasar con ese eso? pedazo? Sí, hoy en día ya ni siquiera la editorial de autocorrección existe, ¿no? Ya está muriendo, porque ahora, bienvenido ChatGPT y las inteligencias artificiales. Entonces el hombre llega y dice, bueno, quiero escribe una novela de 60 páginas de un extraterrestre binario que encuentra el amor en la nebulosa de Plutón. De Plutón, sí. Se enamora de un plutonicate o alguna cosa así, y te lo escribe ChatGPT. ¿Y ya? Sí, se le escriben toda la cantidad de Sí. le propuso el texto.
sin ningún problema, y el otro ya quiere ser bestseller. Sí, entonces, no, y de hecho, bueno. Y lo mejor es que ChatGPT se lo escribe, o la aplicación de escritura se lo escribe, y el hombre ni lo lee. Lo agarra y lo manda a la impresora, ¿no? Le dice, bueno, quiero 300 ejemplares de esta vaina, y la portada también se la genera una IA. Póngale esto con este título y ya 300 ejemplares de esta vaina. Y ni lo lee el tipo, ni lo lee, ¿eh? Y listo. Bueno, yo creo que es muy importante el poder entender que la escritura, como bien lo decía Nacho ahora, es un arte. Cuando desde el punto de vista pedagógico debemos entender que sí debe haber una revolución en las editoriales. Es más, lo estamos viendo, y como pedagogos, en el caso mismo mío, como pedagogo tengo un punto muy crítico frente al texto. La idea de publicar material bibliográfico está bien, pero como todo lo permea el negocio, entonces podemos observar desde hace unos años para acá ese boom y ese auge que han denominado literatura infantil. O sea, yo no entiendo en qué momento, en qué proceso, en qué temporalidad se tomaron la sapiencia de sentarse a reestructurar qué era la lectura y qué era la literatura. Entonces, por eso se habla de literatura infantil, literatura juvenil y literatura para adultos. ¿Quién dijo que la literatura tenía que tener esa distinción? Ahora, yo pregunto, ¿será entonces que aquellos que ven la literatura infantil pensarán que no puede, si yo soy adulto, entonces no puedo leer un cuento infantil? ¿Será que no me gusta? Y entonces empezamos a sesgar cada uno de estos parámetros y empezamos a dividir los procesos lectores óptimos como deben ser. La literatura infantil, eso es un gran negocio, y yo sé que Nacho sabe de eso. Hoy día encontramos libros en cartoné, libros en tela, libros en foamy, libros acualibros le llaman, ¿no? Los acualibros, los que podemos meter en las bañeras para que los niños lean. Encontramos el libro en tela, donde entonces el niño puede morder. Encontramos el libro en silicón, de chocolate que niño, se come. Tantas cosas, ¿cierto? Que son mero negocio. Tú tocabas un tema bien interesante ahora, Nacho, cuando hablabas de, y lo estaba hablando desde ese punto de vista pedagógico, hablas de los libros que son apoyados por el material cinematográfico, pero resulta que encuentra uno editoriales que cogen las películas infantiles de Disney y sacan los libros para colorear, para observar, y los denominan libros álbum, ¿no? Que es lo peor. Que dice que este libro es álbum. Entonces usted mira y es un texto enorme, ¿cierto? 24, corto, Arial negra 24. Exacto. Corto, lleno de cantidad de colores, y entonces ese es un libro espectacular para los niños. La Sirenita, ¿cierto? Vemos también allí eso de los superhéroes, los Avengers y todas estas cosas que empiezan a generar es una publicidad para que la gente o los niños se metan tanto en el cuento y se impregne su cerebro de esas imágenes que quieran tener entonces en su casa el muñequito que saca que sacan al mercado, las películas que van entonces al cine, etcétera, etcétera. ¿Y la calidad literaria dónde está? ¿La calidad literaria dónde queda? Y tiene que entrar precisamente uno como pedagogo a observar en el momento en que sale el libro de texto o el libro texto, ese que denominamos, por ejemplo, en español, en Colombia se le denomina Español Sin Fronteras, de grado 9, de grado 10, de grado 11, donde absolutamente todo se lo entregan molidito a los muchachos. Es más, hay bibliotecas públicas donde usted encuentra esta clase de libros y llegan los muchachos de colegio y ya el bibliotecario tiene el libro con las páginas ya marcadas, ¿cierto? Donde el profesor de español y literatura dejó la tarea y llegan los muchachos y dicen, es que estoy buscando el libro Español Sin Fronteras de grado 8, entonces en la página 22 está la tarea que el profesor me dejó, claro, y ahí el bibliotecario simplemente coge el libro y le dice, sí, mijo, aquí está. Eso, así no lo creamos, por negocio,
creó un bache tan impresionante en los procesos investigativos de los muchachos, de los niños, de los jóvenes, y que nos quedamos nosotros los adultos con ese proceso, que por eso nos da la pereza de ir a leer, la pereza de buscar en el libro, de buscar en un fichero, de buscar en un computador dónde está el material que yo necesito para poder leer e investigar la tarea que me están dejando. Y a eso súmele que salen los famosos análisis literarios. O sea, si no nos costara ya tener la castración tan tenaz, porque yo digo que ahí inició, en esa parte de los libros de texto, inició el proceso de cortar esos procesos investigativos. Ahora sí, dígame con los análisis literarios que todo es molidito. O el resumen en YouTube del libro. Por eso, o el resumen en YouTube, etcétera. A lo que yo quiero referirme es que todo es un negocio. A nivel editorial... Pero, perdóname un momentico, José Luis, una interpelación. Pero es que eso viene desde hace mucho tiempo. Claro, es que por eso te yo soy yo soy mucho más antiguo que ustedes dos. Ah, no, eso sí, nadie lo pone en duda. Eso sí, por favor, es una verdad de puño lo que acaba usted de decir. Sí. A mí me tocó, la época en la educación en el colegio, uno no podía discernir o hacer un análisis sobre el texto que le dejaban para leer, porque tenía que ser de acuerdo a la clase que dictó el profesor. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno hacía un análisis en desacuerdo con el profesor, no se lo aceptaban, estaba completamente errado. Entonces, desde ahí comenzó esa castración de la que estás hablando, José Luis. Pero espere un momento, usted está hablando de la época cuando usted estudiaba, que yo, me imagino. Pero mire, la historia que yo les comenté a ustedes, creo que fue en el conversatorio pasado. Hoy día, un profesor calificándole mal a un muchacho en un ensayo, donde supuestamente el ensayo es mi posición, mi punto de vista frente a lo que yo lea. Ahí entra en juego mi proceso analítico, comprensivo e interpretativo. Y cómo este profesor coloca mal y todavía con rojo, porque todavía siguen tachando con rojo. Y cuando yo tengo la posibilidad de leer el análisis que hace el muchacho, digo yo, vení, pero si tiene toda la estructura del ensayo, si está colocando su punto de vista frente al tema que está plasmando el autor, si tiene un punto crítico el muchacho dentro del ensayo y también está haciendo una crítica que a mí me parece que está alineada frente al tema que les estás colocando para que ellos escriban su ensayo, ¿por qué le colocan mal? ¿Por qué calificas mal? Dice, es que allí no está lo que yo necesito que diga. No, en un momento, entonces estamos en la olla. Cortemos los ensayos, mijo. Porque si aquí solamente vas a que el alumno piense como tú estás pensando, apague y vámonos. Entonces no permitimos que ellos avancen en el proceso. Claro, es el proceso, José, claro. Es el proceso de la memorización del texto, pero no del análisis del texto, porque no se le permite. Exactamente. Entonces, una cosa es memorizar, y desde la neuroeducación vemos que no es la herramienta, la memorización no es la herramienta óptima para poder llegar a tener procesos analíticos, interpretativos y comprensivos. Cuando usted memoriza un texto y va a exponer y se le olvida un simple conector, usted se bloquea y se bloquea totalmente y le olvida toda la información por haberla memorizado. A mí siempre me dicen, entonces, ¿qué herramienta utilizamos? Me dicen, profe, ¿qué herramienta utilizamos? Es sencillo. Lea, relea, cierre y adapte en la forma como usted pueda recordar para que así se agilice más la información que usted tiene en su cerebro. Exacto, es algo parecido. Escríbele 2 veces. Claro, es algo parecido a lo que yo enseñaba a los muchachos cuando dictaba las conferencias sobre ventas y servicio al cliente. Yo les decía que en esas escuelas de vendedores construyen robots, o sea, los ponen a rodar sobre unos rieles de los cuales no se pueden salir. Entonces, ¿en qué basan toda la enseñanza? En la presentación del producto y el material que está a la venta, la generación de la necesidad sobre el cliente y el cierre de la venta. Entonces el éxito está en el cierre de la venta. El vendedor tiene que buscar el cierre de la venta como de lugar, pero se olvidan de las necesidades del cliente
y de otros tantos factores que hay en medio que son muy importantes, por ejemplo, como acceder al cliente y dejarle al cliente opinar. No, yo les decía, la filosofía es el cliente siempre tiene la razón. Yo les decía, eso no es así. El cliente cuando acude a un vendedor está acudiendo a una persona que le va a ayudar a descifrar lo que él necesita de acuerdo a sus necesidades. Pero hay que escucharlo, porque si no lo escuchan y el vendedor está dele, el cliente no va a quedar, o bien no cierra el negocio, o bien va a estar no completamente satisfecho. Pues si nosotros esa información, y discúlpame Álvaro, la traemos precisamente a la parte pedagógica. Entonces es traer nuevamente a colación palabras de Paulo Freire. El educador es el que todo lo sabe y el educando es el que no sabe nada. Ah, no, pobre ignorante, pobre bruto, ahí tengo es una masa amorfa al frente mío donde yo tengo que llegar y formarla con la sapiencia, el conocimiento que tiene el educador. Y por eso volvemos al mismo tema. Entonces no se tienen en cuenta los conocimientos previos que todos los chicos traen desde la casa, desde su contexto, desde su entorno, para poder potencializar la información. Frente al tema de las editoriales y el futuro de las editoriales, totalmente de acuerdo con Nacho, hay que hacer una reevolución de las editoriales, ¿sí? Pero también no sesgar, no cortar, no castrar y no marginar a una cantidad de personajes y de grupos donde empiezo yo a apartarlos y a sesgarlos en ciertos procesos. Literatura infantil, literatura juvenil, literatura para adultos. La literatura está hecha de todo, para todos y con todos. Eso no tiene colores, no tiene distinción de sexo, no tiene credo, eso está hecha para todos. Si por la escritura podemos sobrevivir, yo diría que si vemos que la escritura es un arte, entonces nos dedicaríamos más a escribir cosas, como yo le denomino, sesudas. Tanto mente, corazón y alma unidos en un proceso para escribir, para poder entregar a las personas lo que en verdad el autor necesita entregar. ¿Por qué? Porque entonces ahí también necesitamos tener en cuenta los procesos comprensivos y analíticos que tenemos nosotros. Hay que saber iniciar un proceso de comprensión literal, un proceso de comprensión inferencial, un proceso de comprensión crítica intertextual, que es como el culmen, digámoslo así, de un proceso de lectura. Entonces, cuando los autores tienen la capacidad de escribir de la forma artística, emocional, psicológica, metódica, para poder llegar a las personas, entonces ahí veríamos entonces que los editores y los correctores de estilo, etcétera, etcétera, no terminarían su trabajo. Ahorita esta cuestión de la inteligencia artificial, que es tan superflua, porque para mí es una herramienta superflua. Y como lo dice Nacho, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me escriba un libro, a ver, pero pues al menos tómate el tiempo de leerlo, pero no, como ya todo es así, y como ya todo es rápido, y como ya todo es al afán, entonces necesitamos entender que esta clase de material bibliográfico hay que encasillarlo dentro de un proceso de escritura no literaria, de escritura más bien técnica, podría ser, aunque la escritura técnica tiene unos avances, como lo dice el nombre, técnicos. Entonces, ¿qué avances nos está mostrando a nosotros la famosa inteligencia artificial cuando yo simplemente le digo escríbame por escribir? ¿Dónde está el proceso como escritor para poder llegar yo a vivir de la escritura si en algún momento determinado quisiera hacerlo? Ahí ya se castra toda la posibilidad, ahí se castra, mejor dicho, entramos a trabajar en un mare magnum de situaciones donde no es posible tener una comprensión idónea de lo que es el libro en físico, la importancia de las editoriales, el libro en digital, la importancia de las plataformas y la escritura como arte. Si yo no tengo en cuenta esos procesos, pues es lógico que los jóvenes de hoy día, que
leen algo, no todos leen, algunos leen algo, pero hay otros que en verdad no se prepararon precisamente para poder generar estos procesos lectores. Y allí es donde cobra tanta importancia y relevancia el tema que creo yo que íbamos a abordar hoy, Álvaro, que era de la importancia de las bibliotecas públicas en todo este proceso. Hay una cosa que quería yo comentar, no, o sea, no dejarlo en el tintero, y es la cierta emoción que me causó a mí cuando ingreso en esa autopista del internet y me encuentro de frente, por ejemplo, con Facebook. ¿Por qué Facebook, diferente de Twitter o de Instagram? Twitter siempre ha tenido una cantidad X de caracteres con los cuales se puede escribir, y Facebook es prácticamente ilimitado. Ahora cambió, ¿no? Ahora con X creo que también se pueden escribir burradas. No, pero muy poquito. Aumentaron, pero muy poquito. Entonces, ¿qué hace quien es asiduo de Twitter o de X? Es un rifirrafe de dimes y diretes. En cambio, hay escritores en Facebook, y yo digo pues que a mí me ayudó muchísimo Facebook como herramienta, porque en los grupos de debate y en todas estas cosas, porque tenía que comenzar a investigar para poder interactuar, y va afinando uno la escritura, porque tiene que escribir, los muchachos también escriben, tiene que leer, porque tiene uno que leer lo que le respondieron, tiene que tratar por lo menos de comprender qué fue lo que le respondieron para entregar una contrarrespuesta que tenga un sentido entre la conversación. Obviamente, cuando hay esos debates o esos intercambios de opiniones luego de una publicación en Facebook, estamos hablando de Facebook en este caso, se encuentra uno con el que dice una disparatada, escribe pues una disparatada porque ni entendió el contexto, ni ha seguido el hilo de la conversación de todos los que vienen participando, y del texto se fijó solamente en la portada, en el post, y no fue al texto que estaba escrito, y sobre eso quiere entablar una opinión. Entonces entra como rompiendo todo digamos, la armonía que se estaba llevando. Pero a eso también se surgen otras alternativas de quienes participan en ese tipo de conversaciones, de cómo digamos, navegar en medio de todos esos baches que van saliendo. Se ven también horrores de quienes no cuidan el desarrollar la ortografía, desarrollar la redacción, que todo eso se puede hacer en esos pequeños espacios como un ejercicio. José Luis decía que la escritura es un arte. Sí, es un arte. La hija mía, Melina, ella era pintora, ¿no?, de lienzo. Y un día me dice, tú haces con las letras lo que yo hago con el pincel. Esa connotación del arte de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura tiene que impregnar el alma del que está leyendo, lo tiene que transportar. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas que yo, pues, del vuelo de las águilas, por ejemplo, del libro de los farallones, es que quien lo lee hace la excursión, llega hasta allá, sube a la montaña. Él se impregna de la obra completamente, al punto que un muchacho que estaba naciendo cuando yo estaba haciendo la excursión, el cruce de los farallones, cuando se enteró del libro, me escribió, y él tiene una agencia de turismo, y organizó una nueva expedición, porque ya había hecho la expedición pero en sentido contrario de la que nosotros le hicimos, y la quiso hacer en el sentido en que lo hicimos nosotros, o sea, de Pance a Peñas Blancas. Entonces, le causó toda esa emoción tan grande. Por eso, ese es el arte del pintor, plasmar en el alma de quienes observan su obra y la puedan interpretar, o sea, hablar a través de una conversación, digámoslo así, a través de la obra en el lienzo frente a quien la está observando. Lo mismo sucede con el libro. El libro tiene, y el escritor tiene que tener esa calidad de poder impregnar, si quiere que quien adquirió su libro pase de las 3 o 4 primeras páginas. Tener la posibilidad de comprender sobre todo los tiempos
y los contextos en los que los escritores están escribiendo y poder permearse precisamente de toda esa información que ellos le brindan a uno a través de esos procesos comprensivos, analíticos, interpretativos de los cuales estamos hablando. Entonces, si seguimos avanzando en el tema, entendemos que las editoriales son importantes, pero deben reestructurar muchas cosas. No por eso, y no en vano, es que a través de la política pública, Leo, del Valle del Cauca en Colombia, que estuvimos hablando, que es una de las grandes estrategias a las cuales le apostamos precisamente en este departamento colombiano, dentro de una de esas líneas de acción están los procesos editoriales. Y tiene que estar allí, porque es que tenemos que entender que no es solamente la parte social, sino la parte política que tiene que ver mucho en esto. También lo repetía hace 8 días. Nosotros en el Valle del Cauca tenemos más de 2.000 escritores listos para publicar. Y yo le estoy hablando de poetas, de cosas espectaculares, como en el municipio de Sevilla, que hay unos muchachos que son poetas y que escriben espectacular, pero que no han podido publicar. ¿Cómo hacemos que no tanto los muchachos? Porque cuando van a buscar estas... entendamos que por lo general la gente que escriba busca las grandes plataformas editoriales, ¿o me equivoco? Por lo general siempre van a buscar Planeta Editores, van a buscar un Panamericana en Colombia, van a buscar, bueno, toda esta cantidad de editoriales. Cuando les dicen, hombre, no, entonces empiezan, hay un proceso, y yo digo que por eso es que esto como arte y como proceso educativo hay que realizarlo con la gente que quiere empezar un proceso de escritura creativa. Hay que prepararlos tanto física, emocional y psicológicamente para poder aceptar un no de esas grandes plataformas editoriales. Entonces, cuando les cierran la puerta a estas grandes plataformas editoriales y les dicen, no, ese material no nos interesa, no está pues como para publicar, entran en un proceso de depresión, ¿cierto? Eso es como la depresión postparto. Entonces, tuvieron su hijo, lo tienen escrito y no les salió, entonces empiezan a guardar todo el material precisamente en los anaqueles o en las mesitas de noche o debajo del colchón, como muchas veces en las carpetas, como muchas veces lo he tenido que observar en el recorrido que yo hago por el departamento del Valle del Cauca. Entonces, ¿y dices que en el Valle del Cauca ascienden a cuántos? Aproximadamente, según el estudio que hicimos, son 2.000, más o menos 2.000 escritores. Entonces, ¿qué pasa? El tener la posibilidad de acercar los procesos editoriales al escritor, no que el escritor empiece en esa búsqueda tan tenaz, sino hacer como ese colador donde yo empiezo como editorial a traer escritores. Entonces quedó plasmado dentro de esa política pública y a través de la misma imprenta departamental estamos construyendo un proceso desde la mesa departamental de lectura, que en esa parte sí estamos un poco quedados, pero estamos ya iniciando el proceso de construcción para que las personas que tengan la posibilidad de publicar, publiquen con ellos a bajos costos, así sea a bajos costos, y que tengan la posibilidad de sacar su material para poder publicar. Esa es la importancia de esas políticas públicas. Esas son las herramientas que nos da la misma política a nosotros para poder ejecutar. La publicación tiene que apoyarla a la gobernación del Valle del Cauca. ¿Ok? Entonces estamos hablando de las políticas. Vuelvo otra vez al tema político. Sí es importante, sí es necesario. Si nosotros comprendemos cuáles son las normatividades que nos brinda a nosotros también las políticas para que nosotros también podamos plasmarlas y sacarlas adelante. Entonces, en ese mismo orden de ideas, entendemos las bibliotecas públicas. Porque es que ahí es donde yo pienso que todo este proceso a las editoriales les interesa que existan las bibliotecas públicas. Porque las bibliotecas públicas deben estar renovando su material bibliográfico y entender la connotación de una biblioteca pública es lo que debe llevarnos a nosotros a entender que las bibliotecas públicas hay que fortalecer. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿sí? Nosotros estamos metidos en el cuento, metidos en este bagaje,
cultural, pero para ustedes, ¿qué es una biblioteca pública? Bueno, ese era el recurso que teníamos antiguamente para poder leer, cuando no existían los otros recursos que se necesitaban para poder adquirir los textos. Entonces tenía uno de base la enciclopedia de los 15 o 20 volúmenes que tenía en la casa, o le tocaba recurrir a la biblioteca pública para poder buscar el material que necesitaba para poder adelantar las investigaciones del material que se necesitaba para el estudio. Pero no se constituyó, digamos, en una, como decir, es que no da la palabra, en una costumbre, ¿no? En algo que haga parte de la vida de uno, así como ver una película de televisión o ir a caminar unos cuantos kilómetros o hacer determinada actividad recreativa de alguna especie. Debería estar entre todas esas actividades que uno realiza, la visita a la biblioteca pública y encontrar, ¿no?, material literario que uno no tiene, que no le queda posible adquirirlo o que no conoce. Sería muy interesante. Pues la biblioteca pública, yo creo que cumple un lugar muy importante, no solamente como una anaquel o como un anaquel lleno de información para consultar, sino también cumple una función social. Es un sitio de encuentro, un sitio de desarrollo cultural, un sitio en donde debe haber salas de exposición, donde la gente pueda ir a nutrirse de cultura, donde pueda ir a llevar su pensamiento, donde la sociedad evolucione. Una biblioteca pública debe ser un registro, una crónica de la civilización y de cómo esa sociedad se civiliza todos los días. Yo creo que es parte del encanto de la biblioteca pública, ¿no? Que aparte de que uno encuentra la información literaria, pues tiene ese espacio de encuentro en donde hace cultura, en donde hace sociedad y en donde finalmente se reencuentra con su humanidad y progresa su humanidad, ¿no? Creo que esa es una función importantísima de la biblioteca. Sea grande, sea una ciudad, que pienso en la Luis Ángel Arango, por ejemplo, con sus grandes salas, sus salas de conciertos, sus salas de lectura, sus salas de exposición, sus salas de ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida, cuando uno va y ve el periódico viejo en las maquinitas. La hemeroteca. La hemeroteca, con sus salas de hemeroteca, con todas estas cosas. Pero en un pueblo también una biblioteca pública cumple ese centro de encuentro, de tradición, donde esos primeros atisbos de entusiasmo por el conocimiento tienen que ser plasmados y tienen que encontrar un espacio de exposición y de proyección hacia el resto del mundo, ¿no? Donde debe haber cursos, donde debe haber estímulo para los jóvenes, para que después ese estímulo sea trasladado a la capital departamental y después ya a la capital nacional y así, ¿no? Ese es el proceso del conocimiento. Exacto, entonces miren que aquí hablando generacionalmente, nosotros observamos, por ejemplo, el concepto que Álvaro le da a la biblioteca pública, ¿sí? Y es porque así nos lo enseñaron, ¿no? Las bibliotecas públicas son, como lo dice etimológicamente la palabra en griego, biblos, libro, teca, cajas de libro, ¿no? Entonces es ahí el anaquel con los libros que yo necesito para ir a investigar las tareas que me dejen. No, las bibliotecas públicas, entonces después viene Nacho y empieza a hablar de los procesos que tiene que tener una biblioteca pública. Las bibliotecas públicas dejaron de ser cajas de libros y pasan a ser bibliotecas vivas. Cuando yo hablo de una biblioteca viva, es cuando encuentro ese desarrollo social, ese desarrollo histórico y ese desarrollo cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos convierten precisamente en unos centros de transformación social y en unos centros de reconstrucción del tejido social. A través de los programas, a través de las letras, a través de los libros, a través de los talleres, a través de los encuentros culturales, a través de la misma gastronomía, de la misma gótica popular, de todo lo que vemos como un conjunto
al interior de una biblioteca pública que desenmaraña precisamente esa etimología de la palabra y nos dice, nosotros como bibliotecas públicas tenemos que llegar a tocar a la sociedad en general para brindarles herramientas que les ayuden a ellos, no solamente a que transformen su vida, sino también a que tengan oportunidades en estos procesos. En ese orden de ideas me permito dar estas palabras, me parecen tan hermosas. Dice Caitlin Moran, que es una escritora y periodista, dice: las bibliotecas son catedrales de la mente, hospitales del alma y parques temáticos de la imaginación. Ahora, si nos vamos a meter con las bibliotecas públicas, en este momento tendríamos que ir años y años atrás. ¿Ustedes saben cómo le llamaban a las bibliotecas públicas en el Imperio egipcio? Sí, encontraba en el frontispicio de las bibliotecas, se encontraban unas palabras que decían Pisces Latreium, casas de vida. Esas casas de vida, y desde allí también surge una cuestión que yo trabajo mucho a través del proyecto de la lectura cura, que tiene que ver con la biblioterapia y la literatura. En la época de los faraones se realizaban cirugías. Como no habían encontrado la anestesia, adivinen qué hacían en el momento de una cirugía. Se hacía una persona en la cabecera del sitio donde estaban operando al paciente y empezaba a hacer lecturas a viva voz al oído del paciente. Y vemos entonces cómo es. No me pregunten si dolía o no dolía, porque no tuve la posibilidad de estar en ninguna. Pero históricamente nos habla precisamente de esa connotación de importancia que tienen las bibliotecas públicas en un entorno, en un sector. Llámese la parte urbana, la parte rural, pero son bibliotecas vivas que transforman vidas. Allí es donde nosotros entendemos que los libros que tienen las bibliotecas públicas salen, parten y surgen de estas editoriales. Por eso voy a colocar el ejemplo nuevamente. Cuando tuve la posibilidad de estar en Madrid y nos dirigimos a la casa matriz de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en Peñaranda de Bracamonte, sí, es una biblioteca espectacular, una biblioteca hermosa, pero también esa parte tecnológica que permea la biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, donde sacan toda la parte de referencia, donde están los libros de consulta rápida, investigaciones como consultas rápidas como diccionarios, atlas y toda la información la tienen en tablets y todo eso. ¿Qué hicieron con esos libros? No, seguro los botaron. No, los tienen conservados y los tienen guardados. Hay una enciclopedia espectacular que es la de la Espasa Calpe, y esa Espasa Calpe, eso tiene, yo no sé quién, mejor dicho, los que recopilaron toda esa información, perdónenme la expresión, son unos berracos. Pero usted lo que necesite lo puede encontrar en la enciclopedia Espasa Calpe. Entonces, allí es donde cobra la importancia las bibliotecas públicas. Por eso es que hay que trabajar mancomunadamente, ¿sí? Procesos sociales, procesos editoriales, procesos pedagógicos, procesos bibliotecarios, de la mano para poder encontrar una sociedad que trascienda toda esta catombe que estamos viviendo de tanta información que nos están tirando, tanta falsa información, tanta información positiva, tanta información dañina que nos están tirando a través de los medios. Hay que saber educar y reeducar al niño, al joven, al adulto, para que entienda la importancia de los libros, de la escritura, de la comprensión y de las bibliotecas públicas en un proceso que nos puede ayudar precisamente a salvaguardar hasta las mismas vidas a través de el cuidado del medio ambiente, porque el que tiene un buen proceso comprensivo, analítico, interpretativo, tiene la posibilidad de proteger y cuidar el medio ambiente. Bien interesante todo eso. Listo, no, ya yo creo que la importancia de todo esto es entender la magnitud de lo que tenemos en la mano a través del libro en físico, el libro en digital, en todos los procesos de escritura, en todos los procesos de las editoriales y las bibliotecas. John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura de 1982, dice, a mí me encanta esta, dice: por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública, puede medirse la cultura de su pueblo.
Imagínense en la biblioteca departamental cuántas veces no tenemos que quitar tanto polvo de los libros para poder que la gente polvo, telaraña, de todo. De todo. O sea que en resumidas cuentas, digamos como una especie de resumen, de conclusión de lo que hemos hablado hoy, las editoriales tienen que llevar un proceso de transformación, porque no se van a acabar. El editor siempre será necesario, aunque la inteligencia artificial quiera, digamos, o alguien quiera pretender que sea la inteligencia artificial la que hace una corrección de estilo, cuando realmente habría que pensar en qué tanto arte puede permear la inteligencia artificial que sí tiene el editor de carne y hueso. ¿A qué me refiero? A eso que hablaba Nacho y a eso que estaba hablando José Luis del arte de las letras. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede captar eso que es tan necesario, que sale del alma y que toca las almas? Y ese trabajo mancomunado entre el escritor y el editor para poder iluminar, como decíamos hace 8 días, para poder iluminar los textos. Nadie sabe lo importante que es ese proceso hasta que no lo vive. Hay escritores que yo me imagino que Nacho debe saber de eso más que yo, que son tercos y que no permiten que les toquen su texto. Es que yo lo escribí así, es que así es como a mí me gusta. No. Sí, eso a mí lo primero para otro programa, ¿no? Que es donde ya claro, uno se encuentra con el ego, ¿no? El ego, con el ego. Escritor que y es brutal. Yo le llamo el efecto Shakespeare, ¿no? O el efecto Cervantes. Exacto. Cuando hicimos en la primera, la corrección con Nacho del primer libro que publicamos, que es el de Bitácora, este es un libro cargado de muchos sentimientos, porque es un proceso de vida mía respecto a enfrentar el cáncer de médula, o sea, pasar por un proceso de cáncer, de trasplante de médula y todas estas cosas de clínica, de quimioterapias, de aislamiento. Es todo un proceso, ¿no? Todo lo que bulle en la mente de uno. Pero Nacho me dice a mí una cosa que me pareció interesantísima. Cuando me dice, Álvaro, es que el escritor escribe como habla, pero cuando se ponen las letras en el texto, hay que pensar en el que está leyendo. No es lo mismo. Entonces empezamos... Sí, empezamos en ese proceso de ir no rehaciendo el texto, sino ir iluminándolo. Yo llamo iluminar, es quitarle esas partes oscuras donde el lector puede patinar y puede desistir del texto, porque lo desentusiasma, le encuentra demasiados obstáculos. Y ese es el trabajo importantísimo del editor. Y hay muchos escritores que no aceptan eso, porque, bueno, quieren como ellos lo escribieron, con las palabras que lo escribieron, porque lo tienen en la mente, obviamente lo tiene uno en la mente y lo transporta al papel, pero es necesario pensar en quien está recibiendo. Adelantando una cosa bien interesante, y es que la Lectura Cura va a tener un registro, vamos a registrar la marca de Lectura Cura, entonces hay un proceso bien interesante en todo esto. Tantos temas que hay que son bien interesantes, y que nos cuentes también, José Luis, cómo van todos esos procesos tuyos, porque usted definitivamente es un titán para esto, y yo creo que su trabajo sea valorado nacionalmente. Gracias, Nacho, gracias, Álvaro. Pero muchas gracias la espalda para el látigo, pero no importa, ahí estamos para recibir lo que sea. Por aquí seguiremos con temas bien interesantes. A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el libro, con la preparación. Podríamos hablar como de esos procesos artísticos a nivel de encuadernación, que me parece también muy importante. Podríamos hablar de tantos autores, podríamos hablar de Virginia Woolf, podríamos hablar de Antonio Basanta, podríamos hablar, bueno, de cantidad de personajes de Lovecraft que nos ayudan precisamente a entender que, verdad, la escritura es un proceso artístico. Podemos hablar de Hess, de Lovecraft, de Kafka. De Lovecraft. ¿No? ¿Ya leíste el amor según Lovecraft? Excelente. Y les recomiendo, les recomiendo un libro para terminar a los que les encanta toda esta parte de época novelesca, pero también con una cargada de mucho suspenso. No me va a decir la María de Jorge Isaac porque le apago. La bestia de Carmen Mola.
pero Carmen Mola es el seudónimo de 3 escritores. Fue un libro escrito a 3 cabezas, espectacular. Opa, buenísimo. Hay que hablar de eso. Ahí se los dejo. Listo. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Deje su comentario, comparta, dele like y van a venir más cosas. Esto huele a que vienen más cosas interesantes aquí con estos 2 caballeros que están aquí con nosotros. Les agradecemos mucho la compañía. Los dejamos con lo mejor del universo de Madcast. Bye bye, que estén muy bien.